¿Quieres conocer qué es la agricultura de regadío? ¿Realmente es óptimo el gastar tantos recursos de un bien tan preciado como el agua en estos momentos? ¿Es rentable la agricultura de regadío? Todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a irlo viendo paso por paso para que tú lo puedas entender y puedas sacar tus propias conclusiones. Ahora bien, necesito que te suscribas al canal, le des a la campanita para que te pueda avisar cuando publique nuevos vídeos, para que estés totalmente informado de toda esta información de valor que vamos a poner en funcionamiento. Así que tenlo muy en cuenta y comenzamos. Cuando hablamos de agricultura, tienes que diferenciar entre los dos principales tipos de agricultura, lo que es la agricultura de regadío y lo que es la agricultura de secano. Tienes que ver que hay esos dos grandes tipos y que son los principales en los que te tienes que decantar para decidir cuál es tu cultivo ideal, cuál es el cultivo que tú quieres emplear. Bien, ahora vamos a centrarnos en este vídeo en la agricultura de regadío. Son muchos los esfuerzos que hay que hacer para analizar y obtener los mejores resultados a la hora del cultivo. Tienes que ver pues, los suelos, los fertilizantes, el tipo de riego, todos los factores asociados a la siembra, el tipo de semilla, y todo esto nos va a dar que podamos tener un cultivo rentable o tener un cultivo que realmente no sea rentable. Así que esto tienes que contar con pues, un ingeniero agrónomo que te guíe sobre todo en el principio de tus cultivos. Cuando tú estás empezando a cultivar, pues tienes que determinar pues eso, el tipo de suelo, si es un suelo ácido, si es un suelo alcalino, si necesitas un tipo de fertilizantes, si necesitas otro tipo de nutrientes, si necesitas para el cultivo que vas a tener pues un riego elevado, un riego menos elevado, qué tipo de riego y todos los factores que van a ser asociados a la siembra y sobre todo al trabajo agrícola que vas a tener que desarrollar con ese cultivo. Por todo ello, tienes que ver que tienes que asesorarte muy bien, sobre todo antes de comenzar esas tareas agrícolas, antes de decidir cuál va a ser el cultivo que tú vas a emplear, pues tienes que asesorarte bien, dejarte guiar y empezar a tener rentabilidad en tu producción agrícola. Muchas veces no nos dejamos aconsejar y entonces no tenemos esa rentabilidad en el tema agrícola. Cuando hablamos del tipo de agricultura de regadío, nos referimos a aquella que, pues por norma general, necesita bastante riego. Y vamos a ver que bastante riego no implica grandes cantidades de agua, porque ahora mismo los sistemas que se están empleando de riego están reduciendo también significativamente el consumo de agua. Existen diferentes factores a tener en cuenta para que tengas un buen rendimiento. Y estos factores son el tipo de suelo, dónde estamos sembrando, los fertilizantes que estamos utilizando, la calidad del riego que necesitan los cultivos y otros factores asociados a la siembra y al tipo de plantación que estás utilizando. Cada tipo de plantación requiere unos requerimientos particulares y especiales. Las hortalizas, el algodón, el arroz y los árboles frutales tienen un mejor rendimiento si aplicamos esta agricultura de regadío. Esto nos puede permitir dirigir las aguas hacia estos cultivos y también hacerlo pues no solo por las aguas naturales, por los cauces naturales, sino también con métodos artificiales de riego. Para que la cosecha resulte lo más provechosa posible, debes evaluar todas las condiciones que existen entre el agua y la planta y la relación de cómo vas a mejorar la producción de la planta con el riego adecuado. No es cuestión de un riego excesivo, sino del riego adecuado para masificar
la rentabilidad de esa planta, para que esa planta pueda desarrollarse de la mejor manera posible y con ello conseguir los mejores resultados. Para que la agricultura de regadío salga rentable, hay que tener en cuenta todos los factores y aplicar el mejor rendimiento posible en cada uno de ellos. La siembra del cultivo requiere de un condicionamiento más preciso, de edificar instalaciones y también de realizar otras obras de infraestructura para poder cultivar ese cultivo de regadío. Se necesitan adecuados canales, aspersores, albercas y otras infraestructuras para el riego. Además, necesitas implementar otras técnicas avanzadas para poder calcular el coste del agua y otros procedimientos. Si se realiza correctamente, puede ser un tipo de agricultura muy rentable. Si se completa también con la acción de la lluvia, se puede favorecer el desarrollo de los cultivos para mejorar el coste, para que tengas una mayor rentabilidad. Tienes que tener en cuenta que en la agricultura de regadío vas a necesitar un equipo y esto pues vas a necesitar unas instalaciones óptimas y sobre todo también una maquinaria. Tienes que ver que entre estas instalaciones y la maquinaria se necesitan tener pequeños embalses, acueductos, barcazas u otras instalaciones que sean capaces de almacenar y de transportar el agua. También se debe favorecer el desagüe porque ahí es donde hay una gran pérdida si tú tienes el terreno encharcado y tu planta no necesita ese encharcamiento, pues vas a perder todo lo sembrado, con lo cual tienes que tenerlo muy en cuenta. Es interesante añadir algunos sistemas de partición del regadío para repartir mejores los volúmenes de agua y evitar así esos encharcamientos. Tienes que ver que una vez que has resuelto todos esos factores, el ingeniero agrónomo es el que elige la técnica que más adapte tanto a las necesidades del cultivo como del terreno. Las técnicas más comunes utilizadas son la aspersión o el riego por delimitado. Y tenemos que ver que ahí vamos a tener dos grandes factores que tienes que tener en cuenta y que, bueno, pues tienes que conocer. La aspersión tiene una acción semejante al de la precipitación, ya que vierte el agua por gotas sobre el terreno. La técnica del riego delimitado precisa de un conducto que sea de tipo plástico y que se instala encima o debajo del suelo, y este conducto tiene bastantes perforaciones con las que va soltando ligeros chorros de agua. Así que ten en cuenta que son dos cuestiones totalmente diferenciadas y que nos va a permitir, pues en un cultivo o en otro, dar la mejor solución. La agricultura de regadío se puede implementar también por arrollamiento o surcos de inundación, infiltraciones de canales o por drenajes. Últimamente pues se está ya dejando de utilizar los surcos de inundación por el elevado consumo de agua que se tiene. Pero bueno, todavía se están utilizando y en algunas zonas todavía siguen siendo de las labores agrícolas más utilizadas. Sin embargo, son métodos que necesitan muchísima agua y eso es un factor importante en un bien tan escaso como puede ser el agua. Ahora vamos con los beneficios del regadío. Vamos a pasar ahora sobre todo a ver que si utilizas correctamente todas las técnicas del regadío puedes ahorrar hasta un 60% de agua y esto es muy importante, no solo a nivel ecológico, sino también a nivel de costes. Las infraestructuras que se construyen para poder atender a los cultivos perduran durante años y cuanto mejor sean esas infraestructuras, cuanto más agua ahorren y den el agua preciso a la planta para que se desarrolle, mucho más rentable va a ser tu agricultura. Ahora vamos a ver unos puntos fundamentales que tienes que conocer como beneficio
de la agricultura de regadío. La agricultura de regadío tiene un mayor beneficio con una gran facilidad a la hora de controlar las malas hierbas. Se incrementa el resultado de la cosecha. Se aplica el riego continuo evitando la asfixia de las raíces. La fecundidad de la tierra y las posibilidades de implementación de rutinas agroquímicas ayuda a tener un mejor rendimiento. Ahora bien, como todo lo que tiene ventajas, también hay algunas desventajas que tenemos que conocer y que, bueno, pues son que dependiendo de las características del terreno, el tipo de cultivo, partida destinado y computarización de todo el sistema de riego. Y esto, pues al final te va a insistir en que tienes que hacer una mayor inversión. Después puedes tener obstrucciones en los goteros, con lo cual vas a tener que tener también el tema de una mayor revisión y bueno, pues tienes que estar más pendientes y va a llevar más mano de obra en la agricultura por regadío porque vas a tener que tener pues eso, el ir mirando que no haya ninguna rotura, que los goteros no se hayan obstruido y bueno, pues todo esto es una cuestión que es una desventaja que tiene la agricultura de regadío. Si el agrónomo opta por emplear aguas con altas propiedades salinas, es necesario aplicar algunas labores de lavado al concluir cada ciclo de agricultura del regadío para que el terreno no absorba todas las sales y que produzca un resultado que sea contraproducente. Así que tenlo muy en cuenta porque esas son las grandes desventajas que tiene el regadío. Si valoramos las ventajas y las desventajas que tiene la agricultura de regadío, vemos que es mucho más rentable que la agricultura de secano y que realmente nos va a dar una mayor rentabilidad. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya aportado muchísimo valor y que realmente le des un buen super like, te suscribas al canal, le des a la campanita para ayudarme a poder llegar a más personas como tú y que pueda ayudar con estos conocimientos a que mejoren su agricultura, que sean cultivos más rentables y a que puedan desarrollar mucho mejor su agricultura. Nos vemos en el próximo vídeo.